Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Una ligerísima demora, pero por comprensión al terrible tráfico que hay en nuestra ciudad, queríamos esperar que la mayoría de ustedes estuvieran acá y felices de tener el auditorio lleno. Empezamos una mañana llena de experiencias maravillosas. En nombre de Fundación Telefónica les doy la bienvenida a UNESCO y dice que hay un compromiso mundial para mejorar esa calidad de la educación nuevamente. Fíjense que ya tenemos años hablando de ese compromiso de la educación, de la calidad, de que tenemos que hacerlo. En el 2000, la comunidad internacional ratifica, dice, sí, nos comprometemos, lo vamos a hacer. Y ellos hacen una serie de objetivos, pero el objetivo 2 habla de esas situaciones desventajosas que presentan, cómo las podemos paliar, cómo las podemos solventar, compensar, qué debemos hacer para eso. Y tiene esa calidad de educación para todos y habla de la palabra desfavorecidos. Cuando a mí me dicen desfavorecidos, para mí es así como un término peyorativo, como que pobrecito, ¿no? Que no es desfavorecido, le tocó estar en unas circunstancias diferentes como nos toca a todos nosotros constantemente en la vida. En el 98 al 2009, sobre la Declaración de Ottawa, tenemos que establece todo lo que tiene que ver con el niño, pero hacia la atención médica. Y habla del interés superior nuevamente. Lo más importante para el niño es esa atención médica. Después de que cuando un niño enferma recuperamos la atención médica, nos vamos a esa parte educativa. Tiene esa formación de experiencia a cargo de la atención de niños, niñas y jóvenes. Importancia en ese conocimiento informado. Ellos tienen ese derecho a saber qué está pasando, cómo está pasando. Y es el médico, acompañado de ese psicólogo, el que tiene esa competencia y esa capacidad pues de dar la mala noticia, porque que a uno le digan usted tiene un sarcoma, usted tiene un linfoma, pues eso impacta, ¿no? Y el médico es el que tiene esa habilidad sutil para poner al paciente al tanto de lo que tiene en ese momento y cómo lo va a recuperar. Para el año 2009 hay la Declaración de los Derechos del Niño, Niña y Joven Hospitalizado, y esto se hace por la Red Latinoamericana y del Caribe. Se inspira en aquellas declaraciones que se han hecho años atrás, saca 12 derechos y allí los tienen, pero las palabras claves es educación, establecer normativas, normar esa educación, de esa acción educativa, que esos profesionales sean especializados. Porque en Venezuela, y como hemos conversado en todos los países del mundo, el docente que va a un aula hospitalaria es maestro. Y es maestro en educación inicial para atender a niños chiquitos, es maestro para atender la básica, es maestro para atender al bachillerato, a los años superiores de todo lo que es la escuela. Pero no es maestro hospitalario. Durante las carreras no se le ha dicho que puede conseguirse con un niño que se enferme o que en su aula de clase puede tener un niño con hepatitis. Los que somos maestros aquí, pues cuando un niño tiene hepatitis le dice, no le traigas a clase por favor, llévatelo para tu casa. Le dio sarampión, menos todavía, déjenlo quieto. ¿Sí? También ellos tienen que conocer las enfermedades, y aquí hay una debilidad a nivel mundial, porque no está en las currículas, en los pensum de estudio de todas las universidades que formamos docentes, no está una asignatura que hable de pedagogía hospitalaria. Hemos tenido luchas y años, y en Venezuela se han creado 2 diplomados con una especialización, y hemos logrado, en uno de los logos cuando comenzamos, el ABEPANE, el Instituto Universitario ABEPANE, ha nacido y está creciendo en este semestre la asignatura de pedagogía hospitalaria a los estudiantes del 6º semestre. Porque esa formación es fundamental y tiene que ser para todos, para el maestro que está en aula regular, que va a recibir un niño que viene del hospital o que se le enferma un niño que está allí. Muchas veces dicen, es que este niño no atiende, está distraído, pero a lo mejor tiene un problema de tiroides. No hay nada peor que tener un problema de tiroides para las dificultades del aprendizaje. ¿Sí? Y también debería de manejar ese tipo de conocimiento. También habla de que tiene que recibir las visitas de los compañeros. Los hospitales muchas veces por las medidas de bioseguridad tienen el gran no. No puedes correr, no puedes comer, no te puedes parar, no. Entonces digo, bueno, ¿y cuándo van a decir sí? Sí te operamos. Okay. A veces te dicen, no te podemos operar tampoco. Es importante que le permitan, en la medida de las posibilidades, recibir visitas de algunos compañeros. En Venezuela eso ocurre, inclusive el espacio del aula hospitalaria y de Fundación Telefónica está el paciente, y a veces está el paciente, el hermanito, el compañero y el otro.
los adultos no obstaculicen ese acceso a la educación. Tenemos allí algo importante. Cuando van los maestros a la escuela o los directores de escuela o los coordinadores y hay un niño con una patología determinada, por ejemplo, SIDA, HIV, le dicen que no, este no es el colegio indicado para usted. Lamentablemente es una realidad que tenemos que ir poco a poco sensibilizando, rompiendo ese paradigma para crear una realidad. Vamos a ver. Y aquí vamos a ver un poquito los países y qué marco legal tienen. Porque una de las cosas que comenzamos, o cuando yo comencé esto, yo me preguntaba, me repreguntaba. Hace una pregunta, conseguía la verdad que creía absoluta y me daba cuenta en poco tiempo, no, esta verdad no es absoluta, es relativa. Y volví a hacer otra pregunta y volví a repreguntar. Estos países, yo una de las cosas que dije, necesitamos un marco legal. ¿Lo tenemos? Vamos a ver qué aprovechamos de este marco legal cada uno de los países para sustentar nuestra pedagogía hospitalaria. En el caso de Argentina, desde la Constitución Nacional, el artículo 14 que dice todo ciudadano tiene derecho a la educación. La Ley Nacional 23.849 habla de los derechos del niño y específicamente de los derechos del niño hospitalizado. Tiene la Ley 26.061 que es la Ley de Protección Integral a los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Tiene la Ley 26.206 que es la Ley de Educación y los artículos que obligan a la educación es el 17, el 60 y el 61. Tiene la Ley 9.336 que es aquí donde todos nuestros países deberíamos ir, empezando por casa, por Venezuela. La Ley de Escuelas Hospitalarias. Ellos tienen normado, reglamentado hasta la atención domiciliaria, donde la madre que su niño va a casa no puede asistir a la escuela, solicita ante el Estado y se le asigna un docente domiciliario. Aquí deberíamos llegar todos. Es mi opinión muy personal y mi percepción personal, ¿sí? Chile, Brasil, Perú, Chile, Chile. Chile también ha hecho, pues fíjense, desde su constitución, ley de educación, fíjense que hay documentos en común en todos los países. La constitución, la educación, la ley de educación, la ley de la protección a los niños, la ley para las personas con discapacidad, decretos que tienen obligatoriedad de ley y ellos también hablan de escuelas hospitalarias. Chile tiene una ventaja. Los niños que están en las escuelas hospitalarias, después de mucho luchar, Chile ha logrado que lo que el niño hace en la escuela hospitalaria sea reconocido por su escuela de origen. Pero aquí está el Ministerio de Educación con la buena fe y la participación de decir, cierto, aprendieron, los evaluamos, por lo tanto, le convalidamos, le certificamos su aprendizaje en el aula hospitalaria. Vamos a ver. El caso de Perú. Con todo respeto voy a tocar los artículos porque me he leído las leyes por internet y para mí es difícil usar el internet. Yo soy de la vieja romana de la papelgrafía, como le comentaba aquí a mi amiga, ¿no? Encontré pues que Perú tiene también 3 leyes importantes. Tiene lo que es el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en donde ustedes pueden ver que en cada uno de esos artículos toca el derecho a la educación, toca el derecho a la salud, a la recreación, toca el derecho a la igualdad de oportunidades, toca además la política pública, debe garantizar estos derechos. Y en el literal B, C, D y E habla de programas de promoción, de protección y de asistencias en la parte de rehabilitación. Cuando yo digo esa palabra rehabilitación, ya yo me ubico inmediatamente en pedagogía terapéutica. Tengo que moverla a una pedagogía inclusiva del siglo XXI. En la Constitución del Perú, pues, tenemos estos artículos que hablan de la integridad, de la salud, de la educación como pleno desarrollo y promotor del conocimiento, y habla de la obligatoriedad de la salud. Y tenemos la Ley General de Educación, en donde también decimos que la educación es un derecho, además tiene que ser universal, tiene que haber inclusión al estado de salud, tiene que haber educación acorde a las necesidades específicas de cada niño, sea especial o no, porque ser diferente es lo común y en un aula de clase regular todos nuestros niños aprenden a ritmos totalmente diferentes. Tenemos el 14 que habla que el Estado garantiza el derecho a la educación. Tenemos ahí un fuerte asidero para apoyarnos. Y el 15 que dice que el rol de la sociedad, todos nosotros que conformamos sociedad desde los diferentes conocimientos y haceres, la calidad y la equidad. México,
Pues mire, la Constitución, también con leyes comunes, ley para la protección de los adolescentes, de los derechos del niño en el distrito. Ellos tienen para el Distrito Federal de México una ley específica para ellos, la Ley General de Educación, los instrumentos con carácter de ontológico y de código de todo lo que tiene que ser bioética. Ellos manejan la parte de la bioética, que también es muy importante para el ámbito hospitalario, y la Secretaría de Educación Pública y de Salud tiene programas especiales, y este programa que ellos están avalando es el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, así como tenemos el programa en Perú de Aprendo Contigo. Y las aulas Fundación Telefónica que se apoyan. Entendí en la reunión que tuvimos ayer que ellos hacen unas alianzas estratégicas desde la tecnología y la enseñanza del día a día. En el Colombia, lo mismo. Constitución, educación, los derechos de los niños hospitalizados, la ley de 2010, y tenemos un derecho a la vida de los niños con cáncer. Y hablamos solo de los niños con cáncer porque es lo que nos impacta. Cuando usted le dicen cáncer, uno, Dios mío, y se queda quieto. Pero hay enfermedades que las llaman raras, y a mí eso de raro me parece más raro todavía. Yo le digo, bueno, son enfermedades poco frecuentes, ¿no? Desde mi visión como maestra. Más que raro es que es poco frecuente y no se da como un sarampión, una rubiola o cualquier otro tipo de enfermedad. Y ahora, bueno, vamos a la Constitución de Venezuela. Venezuela, al igual que los otros países, parte de su Carta Magna. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así se llama. En el año 2009 tuvo una modificación, se retoman, se quitan artículos, se colocan otros, se dan más derechos, más igualdad, y los artículos que tienen que ver con todo lo que es educación, salud y el derecho del niño, tiene que ser el 3, es la educación y el trabajo para alcanzar los fines del desarrollo. La protección de los derechos humanos tenemos 3 artículos. El 20, el derecho al desarrollo de la personalidad, que tiene que ver mucho también cuando el niño se hospitaliza. ¿Qué pasa con toda esa personalidad? ¿Cómo se ve vulnerada? ¿Cómo se cambian muchas cosas en esa personalidad? Su motivación, su autoestima. 81, toda persona con discapacidad también tiene derecho. El 83, la salud como un derecho social fundamental. El 84, el Sistema Nacional de Salud Público tiene que ser gratuito, y aquí yo hago un punto de acotación, lo que les decía al principio, los hospitales de categoría 4 están obligados a tener esas aulas hospitalarias, y ahí hablamos de calidad. El 102, educación para todos, y el 103, que nos habla de que es la responsabilidad del Estado de darle esa accesibilidad y esa igualdad de derechos para la educación a todos. Posteriormente en Venezuela tenemos la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, creada en el 98, modificada en el 2007, atención a la educación y a la salud. El 29, el 41, el 43, todo lo que ustedes ven allí, se establece el derecho a educación, salud, deporte, recreación y juego. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación, que también fue modificada para el año 2009, tenemos todo un apoyo en el ámbito educativo, que comenzamos con la palabra inclusión. Hay que tener equidad e inclusión para todo ciudadano venezolano en lo que respecta a educación. Educación para todos. Tenemos el 5, que habla de la integralidad. Ese principio de que la educación tiene que ser integral, no solamente integral, sino íntegra, y yo digo integradora. Las competencias del Estado docente, y ¿qué es lo que le toca hacer al Estado? Porque el maestro hace lo suyo y el Estado tiene que hacer lo suyo. Tiene 2 literales donde el Estado garantiza ese derecho a la educación integral y garantiza el derecho a la educación también integral. Además de que comienza a hablar de una responsabilidad social. Todos somos responsables y corresponsables con lo que está pasando en nuestro alrededor. Y ahí entra también una ley que se llama en Venezuela Ley de Responsabilidad Social, donde las empresas privadas tienen que hacer un aporte de sus ingresos, no recuerdo ahorita el monto porque yo para las estadísticas soy fatal, y deben de aportarlo a un programa donde haya una responsabilidad social y tenga alto impacto en la sociedad. La ley para las personas con discapacidad, fíjense, el artículo 16, derecho a la educación, cultura y deporte. El 17, promoción a la educación, a la salud y a la calidad de vida. Importantísimo, la calidad de vida.
no la cantidad, sino qué calidad de vida tengo mientras estoy en un proceso de enfermedad. El 18, estas necesidades especiales que aparecen deben ser atendidas una y cada una en el estado en que están y cómo aparecen. Y el 22, esa formación del recurso humano. Entonces, en Venezuela eso, formamos docentes en todas las áreas, pero no tenemos una formación específica para el docente hospitalario. ¿Y quién trabaja? ¿Cuáles son las bases de la pedagogía hospitalaria? Pues tiene que haber unas bases pedagógicas desde esa pedagogía social que trabaja la educación como un hecho social en el proceso donde se ocupa, y todo lo que tiene que ver con educación y educación especial. Según el informe Warnock, que se reunieron en Inglaterra en 1978, si mal no recuerdo, ellos dicen que inclusive se pronuncian a esta atención que se está haciendo y ubican a la pedagogía hospitalaria como una rama directa de la educación especial. ¿Y por qué la ubican allí? Bueno, porque dicen, este niño que se enferma tiene unas necesidades educativas especiales, diferentes. Y ahí rompemos un paradigma. El hecho de que yo sea especial no quiere decir que tengo ningún tipo de anormalidad. Simplemente rompe una norma que es la mayoría. Y cada uno de nosotros somos especiales. Porque ser diferente es lo común. Si ustedes se observan, aquí no vemos uno igual al otro. Ni siquiera en el ADN. Bases filosóficas, corriente humanista y social. Centrado en ese ser que está allí. En ese ser más, desde lo más profundo del ser humano. ¿Ok? Que se relaciona con su sociedad. El ser humano es un ser social por excelencia. Esa concepción holística, en Venezuela hablamos de la concepción holística donde vemos a la persona como biopsicosocial. Es un cuerpo, es una mente y es un ser social, que estamos buscando el equilibrio. Y esa acción educativa tiene que ser la familia, la escuela y la comunidad hospitalaria, como veníamos hablando. Las bases psicológicas. Pues aquí es un rompecabezas, porque me gusta mucho la parte del desarrollo evolutivo de Piaget, porque y es mi opinión allí, porque cada niño en cada etapa es totalmente diferente y tiene competencias diferentes. Inclusive niños de las mismas edades tienen competencias diferentes. Me gusta esa parte y pienso que esa base psicológica podemos tomar, la de Piaget, de las que nos conviene, las que nos interesa, ese aprendizaje significativo de Ausubel, aprender lo importante, aprender haciendo, construir el conocimiento de lo que tiene el niño y de lo que yo le aporto para cerrarlo. Me gusta la parte del enfoque ecológico de Brofenberg, porque él dice que el ambiente influye en ese proceso de aprendizaje y lo que tú quieres aprender. Por eso es que una escuela hospitalaria, el ambiente que se da allí, la influencia que hay allí, es totalmente diferente a la influencia que hay en una escuela regular. Y me gusta ese enfoque cognoscitivo de Bandura, de Brunner y Gagné, porque es toda esa parte de la construcción del conocimiento que va haciendo ese niño, cómo lo hace, desde qué etapa, desde qué experiencia significativa. Entonces para mí es como que cada uno de ellos va en un engranaje y va aportando lo mejor de sí. Yo lo llamo mi querido bacteriófago. Esto es una visión que yo tengo mucho de lo que es esa necesidad del niño hospitalizado, porque lo que me interesa a mí es darle esa calidad de vida. Y esa calidad de vida que va desde el hospital, la familia y la escuela. Desde lo biológico para el hospital debe encargarse de recuperarle su salud, lo psicológico, que está en toda esa parte social que tenemos que manejar, ¿sí? Y lo social, cómo me relaciono con el otro, cómo el relacionarme me va a dar ese equilibrio psicológico de emociones que necesito. Y en mi escuela, lo social. Pero estos tres entes que tenemos aquí, tenemos que tener una intervención multidisciplinar, el médico, el psicólogo, la maestra, el psicopedagogo, para una visión holística con un abordaje global. Y eso nos daría a nosotros una plena adaptación de las exigencias de ese niño. Si yo, ¿qué me exige este niño? Porque tenemos niños con una misma patología, pero a lo mejor tienen un proceso de vida y con exigencias totalmente diferentes. Si yo ahorita me ubico solamente en lo que es pedagogía hospitalaria, ¿dónde ocurre? En un hospital. El niño va a un hospital, ¿por qué? Bueno, porque tiene una necesidad asistencial de salud especial y necesita atención médica. Pero si yo tengo la escuela, pues necesito en el contexto escolar una necesidad educativa especial que puede aparecer a raíz o como consecuencia de esta enfermedad, que puede ser permanente o transitoria, y me va a ayudar a mejorar esa calidad de vida del niño, siempre desde una visión holística, biopsicosocial. Desde la parte bio, ¿cuál es la necesidad?
Pues el control de la enfermedad. Cuando un niño se enferma, lo primero que hay es controlar la enfermedad. Yo controlo la enfermedad y luego vamos a permitirle calidad de vida. Vamos a evitar reingresos hospitalarios si yo mejoro esa enfermedad, normalizo sus relaciones sociales y hago la integración a la escuela. Desde la parte psicológica, ¿qué necesita este niño? Disminuir esa vivencia negativa, eso es fundamental. Eso va a traer una serie de consecuencias en cascada a su parte psicológica. La parte social, ¿qué debe hacer la escuela y qué debe favorecer o conocer? Pues características de la enfermedad. El maestro hospitalario y el maestro de la escuela regular debe saber qué enfermedad tiene y cómo se trata la enfermedad y qué características tiene esa enfermedad, qué tratamientos hay y cómo hay que cuidar a ese niño durante esa enfermedad. Y la escuela debe favorecer, compensar esa continuidad, compensar toda esa deficiencia para que el niño pueda regresar a su año curso. Si yo reduzco ese ausentismo escolar, esa matrícula de repitencia, ¿sí?, esa deserción escolar, lo puedo hacer sobre la base de establecer servicios que favorezcan ese proceso, como son aulas, atención hospitalaria, atención domiciliaria y adaptaciones curriculares. La adaptación curricular es que yo tomo el currículo y lo adapto al ritmo del niño, no es que le quito cosas o le coloco más cosas, simplemente lo adapto a él. Este programa de atención temprana me va a permitir a mí una participación activa de lo que es el niño y el tratamiento y su familia para que esto fluya en lo que es toda su parte social. Y aquí estamos hablando de una atención educativa integral, que es el programa del hospital y la escuela. ¿Cómo nace en Venezuela? En Venezuela la pedagogía hospitalaria, igual que aquí, una praxis en hospitales, respetando los derechos de los niños, enmarcada en todas las leyes venezolanas, pero tenemos específicamente políticas y conceptuaciones políticas y lineamientos para manejarnos en pedagogía hospitalaria. Esto comienza en el año 1950, de la mano también de médicos del Instituto Nacional de Psiquiatría, y estas escuelas que nacen como escuelas anexas a hospitales eran unitarias, se atendían todos los grados en una sola escuela con atención individualizada. Y pueden ver que hay un progreso desde el 58 en adelante, siempre está involucrado el hospital y era una escuela anexa al hospital para compensar pues esas patologías de desarticulación. El informe Wagner nos da dos aportes importantes, nos da esos aportes filosóficos y políticos de democratización y modernización. La educación para todos y modernizar constantemente, ir al ritmo de lo que nos está pidiendo la vida. En el 76 al 98 tenemos eso, aula integrada a un hospital. Allí por desconocimiento de algo se deja de ser escuela y se implementa un proyecto de aula. Disminuimos, porque como escuela yo manejo matrícula y puedo promover. Como aula no, manejo matrícula más no puedo promover. Vamos a la siguiente. Del 99 ha habido un avance al 2008 porque se habla de esta visión holística, ¿no? El niño desde ese ser biopsicosocial que se le tiene que dar respuestas a sus derechos desde un punto de vista integral, íntegro e integrador. En Venezuela, ¿de dónde dependen las escuelas hospitalarias? Pues estas aulas, escuelas hospitalarias y centros educativos hospitalarios la tenemos en gobernaciones, alcaldías y gobierno, todo lo que tiene que ver con el gobierno. Una fundación que es del gobierno, que se llama Niños Don Simón, pero tiene una característica más bien benéfica, y tenemos organizaciones y fundaciones privadas con espacios psicorrecreativos, y específicamente Fundación Telefónica ya no solamente es un espacio psicorrecreativo, sino también tiene un apoyo totalmente académico. Esto es un poco la diferencia que hay entre una escuela hospitalaria y un centro psicorrecreativo, ya lo dije, ahí se juega más, el enfoque es más para lo lúdico y aquí es más académico. La pedagogía hospitalaria en Venezuela es una política, está enmarcada en una política de salud y una política educativa con una misión fija que es garantizar esa educación integral, y tenemos objetivos generales, específicos, pedagógicos, psicológicos y sociales. En los objetivos pedagógicos, dar continuidad a ese proceso educativo, garantizar la incorporación de ese niño a su escuela regular y a su vida regular, generar el interés por aprender nuevamente de ese niño y hacer una ocupación constructiva mientras está en el hospital. Desde la parte psicológica, pues todo lo que tiene que ver con favorecer esa adaptación, porque todos estos síndromes que hablaba Spitz y Castro Peñalver del hospitalismo es por el proceso de adaptación al hospital, y le pasa a los niños y nos pasa a los adultos. Como objetivos sociales, crear el ambiente lo más cercano a su vida diaria. Ahí hablamos de normalización. Ese ambiente tiene que garantizar confianza y seguridad, y tiene que haber una situación que favorezca las relaciones interpersonales con sus coetáneos. La otra. ¿Cómo funcionan nuestras escuelas hospitalarias? Pues atendemos a una población desde los 0 a los 18 años,
Esa atención tiene una rutina diaria, trabajamos por planificación de proyectos y estos proyectos los llamamos proyectos de aprendizaje, proyectos especiales integrales comunitarios, y es cuando esta aula escuela hospitalaria trabaja con el médico, la madre, las enfermeras, y trabajan en conjunto, se proyectan hacia la microsociedad del hospital. Hay toda una rutina diaria, si quieres le puedes dar a todos, donde el docente llega, tiene su trabajo administrativo, hace un recorrido por la sala de hospitalización. Él no maneja la historia médica, pero conoce qué tiene cada niño y sabe qué niño ingresa o qué niño ya está dado de alta para comenzar ese proceso de atención. Y yo aquí, respetando la parte médica, el docente tiene que conocer qué patología tiene para saber cómo lo va a abordar. No quiere decir esto que tiene que ser minucioso y meterse en el trabajo médico. El docente está en la casa del médico y hay que respetar las normas y las casas del médico. ¿Qué favorece el aula hospitalaria para Venezuela? Pues supone un cambio radical de la ocupación de ese tiempo libre que tiene el niño en el hospital, favorece esa promoción académica, esa continuidad escolar, tiene que permitirla y tiene que vincular hospital, aula regular y domicilio. ¿Quiénes trabajan aquí? Pues miren, tenemos diferentes tipos de docentes, trabajadores sociales, el equipo multidisciplinario, y aquí ya conversé al principio que no teníamos una formación. A partir de este lapso hay un instituto en Venezuela que está en su penso curricular la asignatura Pedagogía Hospitalaria. Otras universidades como la Central de Venezuela, como la Católica Andrés Bello, como el Pedagógico de Caracas, tienen asignaturas pero lectivas o electivas. El alumno la toma si siente curiosidad por ello, y por lo regular a veces es curiosidad o esa es la más fácil para pasar. Entonces voy a tener créditos y me voy por allí, ¿no? Y luego se enamoran y descubren todo un mundo detrás de esa facilidad. ¿Qué características tienen nuestros docentes en Venezuela? Tienen una capacidad para manejar a los niños de diferentes edades. Además, una experiencia en aula regular. Para ir a un aula hospitalaria debe de haber pasado por un aula regular o tener el apoyo de un maestro de aula regular. Tiene esa percepción, esa sensibilidad, esa empatía de ponerte en el lugar del otro y entenderte desde tu momento y tu necesidad, y esa tolerancia a la emocionalidad. Déjenme decirle que lo que más afecta a un docente hospitalario es el manejo del duelo, el enfrentarte a la muerte. Comentaba yo ayer que una de las preguntas que me hizo un niño que me impactó me decía: Carmen, ¿cuál es la diferencia entre la vida y la muerte? Y yo, la diferencia entre la vida y la muerte, la diferencia, ¿cómo le digo yo a un niño de 10 años? La diferencia entre la vida y la muerte. Y me dice: no saben, maestra, te raspé. Y yo, ¿cuál es? Me dice: un suspiro. Porque cuando se van hacen... y mi cabeza estaba buscando a Jung, a Carl Rogers, y yo, terrible, vámonos. Ese perfil, pues, debe poseer un conocimiento general de lo que tiene todo ese niño hospitalizado, que lo embarga. Tiene que ser sensible, creativo, empático. Tenemos que dejar volar la creatividad, solidario, capaz de dar respuesta inmediata a esa necesidad y con trabajo en equipo. Tenemos que trabajar con el médico, preguntarle. No les dé pena preguntarle al médico: doctor, no entiendo esto, ¿qué puede pasar con esto? Este niño está en esta capacidad de hacerlo. Con la enfermera, con el camillero, con todo ese equipo interdisciplinario. Es capaz de diseñar, adaptar y elaborar diseños curriculares. Nosotros tenemos un currículo que lo aplicamos en la escuela hospitalaria, pero hacemos adaptación curricular. Esto que va a ver en segundo grado, pues yo se lo doy al ritmo. Si a lo mejor un niño necesita 3 semanas para aprenderlo, él va a necesitar 6 meses. Pero lo tiene que aprender y lo va a aprender a su ritmo. Eso es una adaptación curricular. Tiene que manejar todo lo que tiene que ver con ese hospital. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se mueve en el hospital? ¿Cuáles son las normas de bioética? Y puede diseñar programas individualizados desde su creatividad, respetando la parte curricular. Vamos a la otra, que me deben de quedar hace rato 5 minutos y ya me lo estoy descontando. ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué sueño yo? Yo en estos 18 años me complace, porque yo antes invitaba a la gente para tomar un café y le decía: quiero que me oigas, hablemos de pedagogía hospitalaria. Mira, pedagogía hospitalaria, ¿qué es eso? Yo tengo un gran sueño. En mi país, esto se da solamente en el hospital público. Irónicamente, el niño que no tiene tantos recursos económicos va al hospital para ser atendido y goza del aula hospitalaria, del centro educativo hospitalario y de aula fundación telefónica. Pero el niño que tiene un seguro privado, que tiene platica, va a una clínica privada, tiene otros recursos que no tienen los niños del hospital, pero carece de todos esos espacios. No hay aula, no hay escuela, no está fundación telefónica. Y este niño realmente, para él, lo ponemos en desventaja y le estamos violando todos sus derechos. Mi sueño es que
que en algún momento, ya hemos comenzado a hablar con clínicas privadas en Venezuela, que la clínica privada se apegue a la ley y al igual que el hospital haga valer el derecho y la dignidad de cada niño que entra allí. A mí no me importa si está 3 semanas, si está un mes, si está 15 días, si está uno o cuántos hay. Para mí un niño como maestra es suficiente que no tenga ese servicio. Además sueño que realmente este puente vinculante se dé a todo nivel nacional y para eso está la tecnología. Sería formidable que el niño esté en su hospital, pueda ver la videoclase como nos están viendo ahorita las demás provincias del Perú y en el mundo, ¿sí? Y diga, ahí está mi maestra, y pueda hacer preguntas y le puedan preguntar, que sus compañeros lo vean, porque también se sensibiliza con su compañero y puede aprender de la experiencia de su compañero. Que esta atención domiciliaria en mi país se reglamente como está en Argentina, en Chile y en España. Que se cree una comunidad virtual de aprendizaje, de ese aprendizaje colaborativo donde todos podamos nutrirnos y queramos preguntar, tengo un caso de este niño, ¿alguien me puede ayudar? Pero que sea algo oficial, que esté allí, que todos podamos accesar como un portal. Yo no sé, valga la cuña, si de repente Telefónica en Educador, pues, ¿quién quita, no? Y así, solo así, yo puedo hablar de una pedagogía hospitalaria del siglo XXI con las competencias del siglo XXI que está desarrollando y deben desarrollarse en cada uno de los seres humanos. Y debo primero sensibilizar, decirle al mundo que esto hace falta, porque hasta que no te toca, no te das cuenta cuán importante es. Y formar al personal que va a trabajar con este niño y a la sociedad. Y para finalizar, pues termino con un pensamiento. No, les tengo un reporte. Esto es una maestra, eso es lo más antiguo que he conseguido en Venezuela del año 48. Quiero que vean cómo eran las aulas hospitalarias en Venezuela del año 48. Por favor. Eran al aire libre como las de Francia, con el equipo de salud. Los niños tenían su uniforme de escuela, blanco con azul marino. Vamos a la otra. Tenían columpios, tenían tortas, pues también tenían medicinas y piñatas y reina de carnaval y chupetas, y ahí estaban preparándose para una fiesta. Si logramos hacer eso, ¿qué diferencia había de una escuela regular a una escuela normal? Niños, chupetas, caramelos, alegría, parque. Entonces, ¿qué es una escuela hospitalaria? ¿O cuál es la mejor escuela hospitalaria? ¿O cuál es la mejor escuela del mundo? Para mí me gusta mucho este pensamiento de Minelli, que dice que las mejores escuelas no son las que tienen el mayor nivel académico, son las que realmente van a formar a cada individuo para tener su mejor calidad de vida y vivir con dignidad. Para cualquier pregunta que quieran hacer, luego les dejo mi número de celular y mi correo. Muchísimas gracias y perdón por los minutos que me robé.